Comunicación y lenguaje. La comunicación es un proceso privilegiado y único que identifica el comportamiento humano. Somos en la medida en la que nos comunicamos. Somos comunicación. La comunicación humana es imprescindible para el desarrollo de la convivencia social. El hombre, por su carácter eminentemente sociable, no puede vivir aislado de sus semejantes, es decir, necesita ponerse en contacto. Definición de comunicación. La comunicación es el acto o conjunto de actos mediante los cuales un individuo se pone en contacto con otro u otros individuos para transmitirles una información y así tener una interacción entre los mismos. Comunicación pasiva. En la comunicación pasiva hay un emisor que emite un mensaje y un receptor que lo recibe. Se llama pasiva porque el receptor no puede influir de ningún modo sobre el emisor. Un ejemplo claro es cuando una persona está viendo televisión. Comunicación activa. En la comunicación activa hay un emisor que emite un mensaje a un receptor que está presente que influye sobre el emisor por medio de gestos o de sus respuestas. Un claro ejemplo es cuando hay una conversación entre dos personas presentes. Elementos de la comunicación. En los elementos de la comunicación existen varios tipos de elementos, pero los más importantes son estos: emisor, receptor, mensaje, canal y respuesta. Emisor. El emisor puede ser una persona, colectivo o institucional que envía o transmite un mensaje en un código apropiado para ser recibido y comprendido por el receptor, quien lo procesa e interpreta, dando así el proceso comunicativo. Receptor. Es aquel que recibe el mensaje y lo interpreta. Tiene un papel muy activo en el proceso de la comunicación. Recibe el mensaje, lo decodifica y da una respuesta. Mensaje. Llamamos mensaje a un signo o conjunto de signos que a partir de códigos conocidos por el emisor y el receptor llevan a este último una determinada información. Canal. Es por donde se transmite información, estableciendo una conexión entre el emisor y el receptor, conocido como el soporte material o espacial por el que circula el mensaje. Retroalimentación. Es la última parte del proceso comunicativo, que consiste en cambiar los papeles. El maestro se convierte en receptor y el alumno en emisor, y lo que hace el alumno es darle un mensaje de que comprendió o no el mensaje recibido. Lenguaje oral o hablado. Es la expresión de cualquier tema, idea o conocimiento ante uno o varios interlocutores o ante un auditorio. Cuenta con muchos recursos como la entonación, el ademán y el gesto. Lenguaje escrito. Es tan importante como el lenguaje oral. A veces se presentan oportunidades de expresarnos por escrito, como por ejemplo telegramas, cartas, informes, solicitudes, oficios, acuerdos, recibos, contratos, etc. Lenguaje en señas. Se usan cuando ni la palabra ni la escritura pueden cumplir su función. Son de 4 tipos: sonoras, visuales, táctiles y olfativas. Lenguaje audiovisuales. A través del oído y de la vista. En la transición o recepción de esta clase de comunicación se utilizan apoyándose la una con la otra para conseguir una perfecta comprensión. Lenguaje humano. Por medio del lenguaje es como normalmente las personas están en contacto y se transmiten sensaciones, ideas y proyectos dentro de un grupo y los grupos entre sí. En el acto de comunicación que se establece mediante el lenguaje intervienen todos los elementos de la comunicación en general. Función expresiva, llamada también emotiva, se usa cuando el hablante utiliza la lengua para expresar sus sentimientos o refleja una actitud subjetiva, porque siente el deseo de exteriorizarlos. Función conativa, se conoce también con el nombre de apelativa. El hablante emplea el lenguaje para actuar sobre el oyente, unas veces llamando su atención y otras dirigiendo su conducta. Función representativa, denominada también informativa, se centra en el contenido del mensaje y se utiliza cuando el emisor informa de un hecho objetivo, es decir, el lenguaje es empleado para transmitir o pedir información. Función metalingüística, denominada también aclaradora, se emplea para preguntar sobre el significado del propio mensaje o para explicarlo, es decir, se emplea para hablar de la lengua. Función fática. Esta función se centra en el canal y es utilizada por el emisor para asegurarse de que éste funciona, para empezar, mantener o finalizar una comunicación o para llamar la atención del receptor.
Función poética. Se da cuando la presentación del mensaje, elaborándolo de forma original, para llamar la atención sobre el mismo, sobre su belleza al expresarlo, y no sobre su contenido. Se emplea sobre todo en textos literarios, aunque no es exclusiva de estos mismos. Niveles de comunicación. La comunicación se sitúa al menos a 3 niveles diferentes: intrapersonal, interpersonal y pública. Comunicación intrapersonal. Ocurre cuando el individuo se envía un mensaje a él mismo, a su interior. Por ejemplo, cuando un profesional dice: estoy terminando esta visita y voy a ir después a ver al paciente Pedro. Comunicación interpersonal. Podemos decir que incluye todo lo que vamos a decir sobre la comunicación entre dos personas y que nosotros abordaremos desde la corriente humanista. Comunicación pública. Es la que tiene lugar entre una persona y varias otras. La mayor parte del tiempo toma la forma de un discurso público. Se podría decir que es la comunicación que más se realiza comúnmente.